¿Sabes qué es lo más triste de una despedida? Que a veces llega sin previo aviso y otras veces llega justo cuando ya habías hecho las paces con el pasado. La mañana del 17 de febrero de 2025, la casa de una de las mujeres más icónicas de la música mexicana amaneció en silencio, y ese silencio dolía, porque era el eco de una voz que, durante más de 5 décadas, gritó lo que millones callaban. Paquita, la del barrio, la mujer que se atrevió a decirle inútil a la traición y rata de 2 patas al dolor, partió mientras dormía. Veracruz se quedó quieto. No hubo cámaras, no hubo testigos, solo un cuerpo inmóvil, un tanque de oxígeno a medio uso y un calendario marcado en rojo. Marzo, Auditorio Nacional, su último show, uno que ya no sucedería. La causa no se confirmó de inmediato, pero todo apuntaba a un infarto fulminante. La vida, con su brutal manera de cerrar capítulos, le dijo que era hora. Y ella, fiel a sí misma, no hizo escándalo. Simplemente se fue. Pero para entender a Paquita hay que volver al principio, al Alto Lucero de 1947, donde nació como Francisca Viveros Barradas, y donde la infancia no tuvo cuentos ni caricias. Su madre, Aurora, trabajaba día y noche. Su padre, Tomás, simplemente no estaba. A los 15 años logró terminar la primaria. No porque fuera tonta, sino porque la vida no le dio tiempo para estudiar. Tenía que cuidar a los suyos, tenía que ayudar en casa, tenía que sobrevivir. Cuando por fin conoció a su padre, lo hizo con la frialdad de quien ya había aprendido a no esperar nada. Fue un encuentro breve, sin abrazos. Nunca más volvieron a verse. Esa ausencia le dejó una marca, y no es una metáfora. Era visible en su mirada, en su carácter, en su manera de enfrentar la vida. Una mujer desconfiada, fuerte, pero con un fondo tremendamente sensible que solo dejaba ver en sus canciones. A los 16 años, la vida le lanzó su primera traición. Se casó con Miguel Gerardo, un hombre que le doblaba la edad y que también le escondía un secreto. Ya tenía otra familia. La historia, que empezó como un escape romántico, terminó como un encierro de 7 años. Sufrió golpes, sufrió humillaciones, sufrió en silencio, porque en esos tiempos el machismo no era tema de conversación, era norma. Pero un día, sin hacer ruido, tomó a sus hijos y se fue. No tenía dinero, no tenía un plan, pero tenía dignidad. Pasaron los años y la vida le presentó a alguien distinto, Alfonso Martínez, un jefe de meseros de carácter amable, que no solo aceptó a sus hijos como suyos, sino que también le dio algo que nunca había tenido: estabilidad. Estuvieron juntos más de 20 años. Y cuando él murió, en el año 2000, Paquita no solo perdió a su pareja, perdió al único hombre que le devolvió un poco de fe. Fue entonces cuando, en una de sus presentaciones, soltó la frase: "Me estás oyendo, inútil", y el público explotó. Nadie entendía si era un reclamo, una catarsis o una consigna, pero todos lo adoptaron. Ese grito se volvió parte de ella y de millones de mujeres que nunca habían tenido un micrófono. Su carrera comenzó mucho antes de la fama. Cantaba en restaurantes, bares y hasta en la calle, hasta que se cansó de esperar que otros le dieran oportunidades y abrió su propio lugar, Casa Paquita, en el corazón del barrio Guerrero, en la Ciudad de México. Ahí, entre mesas, copas y corazones rotos, su voz empezó a correr de boca en boca. No tardó en llegar a los oídos de productores y medios. Y en 1985 fue invitada al programa Hoy Mismo, conducido por Guillermo Ochoa. Esa noche, todo cambió. Su autenticidad rompió con la industria. No tenía poses, ni glamour, ni filtros. Solo una voz potente, letras crudas.
y una verdad que dolía. Su canción más famosa, Rata de dos patas, fue escrita por Manuel Eduardo Toscano. Y aunque muchos aseguraban que estaba dedicada a un expresidente, Paquita jamás confirmó nada. Solo respondía con una sonrisa y la cantaba más fuerte. Desde entonces la televisión y la radio se rindieron ante ella. Pero Paquita nunca dejó de ser la mujer de barrio, la que no se doblaba ante nadie, la que cobraba barato si el evento era humilde y carísimo si el cliente era político. Y sí, también tuvo enemigos, porque decir la verdad duele, y ella la gritaba con mariachi de fondo. Pero el éxito tiene su precio, y Paquita lo pagó con intereses. La fama de Paquita no se construyó en alfombras rojas, sino en las madrugadas, en las cantinas donde las lágrimas eran parte del menú, en los escenarios donde, entre canción y canción, contaba su verdad sin rodeos. Pero como toda verdad incómoda, le costó caro. En el año 2006, su nombre apareció en los titulares, y no por su música. Fue acusada de evasión fiscal. La cifra, 15 millones de pesos. El golpe fue duro. Pasó unas horas detenida, y aunque rápidamente llegó a un acuerdo con las autoridades, ese episodio dejó una mancha en su expediente y un peso más sobre sus hombros. Lejos de esconderse, enfrentó la polémica y convirtió su experiencia en una lección pública. Participó en campañas para concientizar a artistas y contribuyentes sobre sus obligaciones. Porque sí, Paquita gritaba, pero también aprendía. Y cuando lo hacía, lo compartía. Ese mismo año, otra herida se abría en silencio. Su amado restaurante, Casa Paquita, fue clausurado, oficialmente por no cumplir con ciertas normas de seguridad y accesibilidad. Pero ella siempre insinuó algo más oscuro, una supuesta solicitud de soborno que se negó a pagar. En su estilo directo dijo: "Yo no regalo ni un peso a quien no lo trabaja". Y aunque perdió su espacio, conservó su integridad, que para ella valía más que cualquier licencia. A lo largo de los años, las tragedias personales nunca dejaron de visitarla. Perdió a su madre, Aurora, víctima de la diabetes. Tuvo un embarazo múltiple, 2 gemelos que nacieron antes de tiempo y murieron a los 3 días. Esa pérdida la dejó rota, pero jamás la escuchaste hablar de ello en entrevistas, porque había cosas que ni siquiera Paquita se atrevía a cantar. Años después, se hizo cargo de su sobrina Marta. La crió como una hija, y aunque nunca le gustó hablar de herencias, la trató como familia, porque para Paquita la sangre no era lo único que unía a las personas, también lo hacía el dolor compartido y el cariño real. Pero si hubo una relación que la persiguió hasta el final, fue la de su hermana, Viola. Juntas formaron el dúo Las Golondrinas. Cantaban desde jóvenes y se entendían sin palabras, hasta que los celos profesionales y una propuesta de gira solo para Viola rompieron ese lazo. Se distanciaron por años. Hubo reproches, declaraciones duras y heridas públicas. Viola llegó a decir que Paquita bebía durante el embarazo, y Paquita simplemente dejó de mencionarla. En 2018 se reencontraron brevemente. Una reunión silenciosa, incómoda, como esas que se hacen más por presión que por deseo. En 2022, Viola participó en La Voz Senior, y aunque muchos esperaban una reconciliación frente a cámaras, eso nunca pasó. Porque hay heridas que no se cierran con palabras bonitas, y Paquita lo sabía. En medio de todo eso, su carrera no paró. Grabó más de 30 discos, vendió millones de copias, se presentó en escenarios de todo tipo, desde ferias municipales hasta grandes auditorios, y siempre lo hizo bajo sus términos. No se dejaba manejar por disqueras, no aceptaba que le cambiaran letras, no permitía que nadie tocara su esencia. Por eso, cuando algunos portales estimaron que su patrimonio superaba los $10 millones, nadie lo dudó.
porque más allá de las cifras, su valor estaba en su autenticidad. Tenía casas, terrenos, regalías y un nombre que seguía generando ingresos incluso sin estar presente. Pero ella dejó claro, una y otra vez, no me interesa dejar herencia, lo mío lo gasto en vida. No era una frase caprichosa, era una filosofía. Vivía para disfrutar, no para acumular, y así como vivía, se fue. El 17 de febrero de 2025, Veracruz se detuvo. El pueblo de Alto Lucero bajó el volumen. Las radios dejaron de sonar por un momento, y luego comenzaron a reproducir sus rancheras, una tras otra, como si el país necesitara recordar quién había sido esa mujer. El ataúd, cubierto con flores blancas, fue colocado en una sala modesta. No quiso homenajes lujosos, no quería discursos largos, solo pidió que la despidieran con música, con mariachi y con la verdad. Decenas de fans llegaron con carteles, discos, fotografías y también con lágrimas, porque Paquita no solo había cantado sobre el desamor, había cantado sobre la injusticia, el abandono, el abuso, temas que muchas veces se disfrazan de cosas normales en la sociedad, pero que ella sacó a la luz, a su manera. Las redes sociales se llenaron de homenajes, de frases icónicas, de mujeres diciendo, gracias Paquita, gracias por hablar cuando yo no pude. Y es que, al final, ella no solo fue una intérprete, fue un símbolo, una presencia incómoda para algunos, pero necesaria para muchas. El legado de Paquita no está en sus millones, ni en sus discos de oro, ni siquiera en su casa de Veracruz. Está en la voz de cada mujer que se atreve a decir basta, en la fuerza de cada persona que decide no repetir un ciclo de violencia, en la rabia convertida en dignidad, porque sí, Paquita gritaba y a veces insultaba, pero detrás de cada palabra había una historia, una herida, una verdad, y ahora que ya no está, su eco sigue resonando. En cada cantina, en cada radio, en cada mujer que, entre copas o entre lágrimas, se atreve a cantar su propia historia. Paquita, la del barrio, no murió, solo dejó de cantar, porque lo que dijo ya quedó dicho para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, dime en los comentarios, ¿quién fue Paquita para ti? ¿Una rebelde? ¿Una voz incómoda? ¿Una madre de palabras filosas? Suscríbete si quieres conocer más vidas que dejaron huella, porque aquí las historias no se repiten, se cuentan como nunca te las contaron,